Bienvenidas y bienvenidos al IVAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno. ¿Os apetece que entremos y descubramos cuál es nuestro hogar? Adelante. La exposición ¿Cuál es nuestro hogar? Es fruto del diálogo y la conexión entre la colección del IVAM y la colección del MAXI, el Museo Nacional de las Artes del siglo XXI de Roma. A partir de la selección de 12 obras que forman parte de los fondos de estos dos museos, la exposición sugiere una visión global sobre conceptos tradicionalmente contrapuestos. ¿Cuál es un espacio público y cuál privado y por qué? Las diferencias entre espacios habitados y espacios de sociabilización. Los matices distintos entre casa, hogar, comunidad, ciudad o refugio. La delimitación de estos conceptos es cada vez más compleja, debido al uso de las redes sociales y al confinamiento domiciliario derivado de la pandemia mundial de COVID-19. Por ejemplo, tu casa puede ser una vivienda, ¿pero qué lo convierte en un hogar? Tu hogar es un lugar de refugio, de protección y de calma. ¿Pero para todas las personas es así? Especialmente en la situación actual, en la llamada cuarentena, ¿has sentido que tu hogar se convertía en algunos momentos en un lugar de encierro, de control de tus movimientos o de falta de contacto con tus amistades y familiares? Totes les llars es una propuesta inspirada por la exposición ¿Cuál es nuestro hogar? Las obras que componen la muestra reflexionan acerca del espacio habitado y social, plantean cuestiones sobre la ciudad, el hogar, la comunidad o el refugio personal. A partir de la exposición ¿Cuál es nuestro hogar?, os presentamos el kit educativo Totes les llars, una propuesta lúdica y participativa que podréis poner en práctica desde cualquier lugar. Os invitamos a utilizar el recurso didáctico que se encuentra dentro de la caja del kit que hemos llamado Juego de llaves. ¿A que parece un llavero, verdad? En este primer vídeo os invitamos a conversar sobre las cuestiones que se encuentran en las tarjetas amarillas. Esta herramienta contiene un montón de temáticas a partir de las cuales podréis construir vuestros relatos, historias, juegos y un montón de estructuras. Totes les llars es la excusa para experimentar, sentir, dialogar acerca de los espacios, acerca de todos los tipos de vivienda que pueden existir y qué es lo que les convierten en hogar. También nos preguntaremos sobre los espacios públicos y privados, sobre los límites, sobre las fronteras. Os invitamos a descubrir jugando cuál es nuestro hogar. Estamos junto a una obra de Francis Alice que lleva por título Sleeper. Son 80 fotografías proyectadas en bucle que el artista tomó en Ciudad de México entre 1992 y 2006. Son fotografías realizadas a personas que duermen en las calles, en bancos, en parques públicos o paradas de autobús. Con estas imágenes, el artista nos hace reflexionar sobre el espacio público desde un punto de vista diferente, cuando la calle se convierte en el único hogar disponible. ¿Cómo es la vida en un espacio sin cobijo? ¿Son estos espacios al aire libre, expuestos a los ojos de todos, lugares habitables? ¿Se pueden considerar lo que entendemos como un hogar? Son fotografías que están tomadas a nivel del suelo, que nos trasladan a realidades sociales incómodas y casi siempre invisibilizadas. Ser conscientes de que esta forma de vida existe nos lleva a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y a darnos cuenta de que existen realidades diversas en nuestro contexto. A partir de estas imágenes podemos dialogar sobre temas como el no hogar, el espacio público como vivienda, el suelo como habitáculo, la ausencia de espacio construido o la falta de cobijo. En la obra Sleepers, que quiere decir gente durmiendo, de Francis Alice, observamos algunas personas que organizan su vida sobre un plano en dos dimensiones, un espacio delimitado y reducido en el que caben ellas con su cuerpo y con todas sus pertenencias materiales. En la dinámica del bloque 2, Hogares, Derecho a la Vivienda, vamos a servirnos de las esterillas que incluye el kit viajero Totes les llars. El profesor o la profesora repartirán a cada persona de la clase una esterilla de papel, de las que hay en la caja. Habilitad un sitio en el que quepáis toda la clase y sentaos en el suelo, cada cual dentro de su esterilla. Tendréis que intentar caber bien dentro de la esterilla, porque ese va a ser el único espacio que os pertenece, vuestro único hogar durante este recorrido.
una vez estemos acomodados lo mejor posible, utilizando el recurso Juego de llaves que incluye el kit, dialogaremos y haremos cuestiones sobre las propuestas que incluyen las tarjetas verdes del llavero. Temas como el concepto de casa y de hogar, porque sin 4 paredes y un techo donde cobijarse, el plano, el suelo, se convierten en el único hogar posible. Nos encontramos frente a la obra Cultural Traffic, From the Local Border to the Border Neighborhood. Esta obra del artista y arquitecto guatemalteco Teddy Cruz representa un pabellón cilíndrico compuesto por 300 conos de tráfico reales, en cuyo interior alberga 3 vídeos sobre la vida de personas sin hogar o personas desplazadas en la frontera entre Tijuana y San Diego, es decir, entre la frontera entre México y Estados Unidos. La instalación trabaja la idea de frontera que separa y aísla a los seres humanos, con una instalación repleta de conos de tráfico, que son elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Colocados unos encima de otros, con el extremo hacia afuera, se convierten en un muro punzante, haciendo de la obra de arte un agresivo recinto amurallado que no permite que nadie se acerque, ni que lo atraviese. Recogiendo la misma idea de Teddy Cruz, en la dinámica del bloque 3, Fronteras y Límites, proponemos cambiar el uso cotidiano de un objeto que os resultará familiar. Esta cinta bicolor, ¿os suena? Es una cinta que hemos visto en multitud de ocasiones, siempre separando espacios o indicando por dónde está prohibido pasar. Pues bien, ¿qué os parece si la transformamos y comenzamos a utilizarla como un elemento que en lugar de separar u obstaculizar, unifica? A partir de este discurso y de la idea de barrera como elemento que sirve para delimitar espacios, podemos llegar a analizar otras fronteras de grandes dimensiones, que pueden ser tanto físicas como sociales o psicológicas. En el recurso Juego de llaves, las tarjetas naranjas os acercarán aspectos a compartir sobre las barreras que construimos las personas entre nosotras. La diversidad en la política, la religión, el sexo, la cultura pueden ser la excusa para la construcción de fronteras. Pero también puede darse todo lo contrario, pues la diversidad es en sí misma una potente arma de unión. De la obra anterior de Teddy Cruz, donde el espacio que conformaba era circular, pasamos a esta, donde nos encontramos con otra también circular, pero con unos materiales menos agradables. Esta obra de Bruce Newman se llama Model for Tunnels, que quiere decir maqueta para túneles. En ella el artista emplea materiales poco vistosos y bonitos. En realidad son materiales de obra que se emplean en el interior de las construcciones y conforman el esqueleto de edificios, túneles o cualquier otro tipo de construcción. Por lo tanto, normalmente no los vemos, pero son imprescindibles. El artista lo llama la maqueta, pero en realidad es una estructura arquitectónica que parece estar en frágil equilibrio y que nos genera una percepción de ansiedad y tensión espacial. Ese mismo frágil equilibrio que percibimos en la obra de Bruce Newman lo experimentaremos al confeccionar nuestras propias estructuras a partir de elementos rígidos, como puede ser un tubo de cartón o el aro del interior de la cinta adhesiva. Con esos elementos y la ayuda de piezas de conexión, seremos capaces de construir estructuras arquitectónicas que imaginaremos, compartiremos y llegaremos a jugar en su interior. Además, contamos con las tarjetas rosas del Juego de llaves, para seguir comentando y aprendiendo sobre estructuras y arquitectura emocional. Que lo paséis muy bien.